Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Bueno, si quieren vamos arrancando con, una pequeña presentación de sinápsida que nos lleva a Mamalia, que es el práctico de hoy. Bueno, sinápsida ya habíamos hablado de los cráneos en amniotas. Dentro de amniotas teníamos los cráneos diápsidos, como los cráneos que más frecuentes y los que habíamos visto hasta ahora en todos los grupos de diápsidos actuales, eh, con mayores o menores modificaciones. El cráneo diápsido era el que tenía dos fosas temporales. Bueno, los sinápsidos, la principal diagnosis proviene de la presencia de un cráneo sinápsido, que eso significa que presenta una sola fenestra temporal, la inferior. Este cráneo se encuentra modificado en los mamíferos formando un arco. Los dientes son tecodontes, pero como un paralelismo con Arcosauria. O sea, no es el mismo diente tecodonte que el de Arcosauria. Y presentan caniniformes en el maxilar, o sea, la presencia de caninos o colmillos largos. El proceso paroxpital contacta el tabular y el escamoso de manera distal. Las vértebras del tronco poseen arcos neurales estrechos. El pubis presenta un borde antero-dorsal largo con un pliegue, y el plano posterior del cráneo está inclinado anteriormente, o sea, hacia adelante. Eh, Como vieron, la mayoría de las características son características óseas. Esto se debe a que el grupo incluye un conjunto de fósiles, importante grupo de fósiles y sus descendientes, que son los mamíferos. Los grupos más basales de sinápsidos se conocen con el nombre genérico de Pelicosauria. Por ahora se sabe que es un grupo parafilético. Los pelicosaurios son estos organismos. El más conocido, que es el que está justo atrás, es el Dimetrodón, que es un organismo que tenía una gran cresta, una vela dorsal, ¿sí? En donde los radios de las vértebras del dorso formaban la base de esa aleta. Pero había muchísimas más especies, ¿sí? Otro grupo de sinápsidos basales son los terápsidos. Los terápsidos sí forman un grupo monofilético que incluye a Mamalia, ¿sí? La ubicación todavía discutida es la de pelicosaurios, pero no la de terápsidos. Entre los terápsidos fósiles podemos encontrar grupos ya de sinápsidos muy avanzados, muy derivados, muy parecidos a los mamíferos actuales, que se llaman sinodontes. Los sinodontes, acá vemos, este es el fósil, ¿sí? Acá está el esquema del fósil y una reconstrucción del fósil.
Y como vemos, ya prácticamente reconocemos el esqueleto de un mamífero actual, ¿sí? Casi no hay diferencias entre los terápsidos sinodontinos y los mamíferos actuales. Los terápsidos son un grupo también muy, muy diverso. Incluye grupos grandes predadores, ¿sí? Que bastantes conocidos en el registro fósil, como así también pequeños organismos. Este es un sinodontino, eh, que son prácticamente iguales a los mamíferos actuales. Este sinodonto se encontró acá en Argentina, ¿sí? La especie es Brasiliterum rigrodenensis, es de Río Negro, y muestra que los mamíferos como tales o grupos sinápsidos derivados muy parecidos a los mamíferos ya se encontraban establecidos como tales en épocas tan tardías como en el Cretácico, ¿sí? O sea, convivieron con los dinosaurios, con los grandes dinosaurios. Este es el cladograma de sinodontia, de los sinodontinos, ¿sí? Acá tenemos el cladograma general de los sinápsidos. Como ven, Pelicosauria son estos grupos acá basales. Como no incluyen a todos sus descendientes, es un grupo, como habíamos dicho, parafilético, ¿sí? Y a partir de Terápsida, que incluye todos estos grupos extintos, para incluir finalmente a Sinodontia, donde se incluye Mamalia, es todo un grupo monofilético. ¿Sí? Como vemos, los primeros sinápsidos y acá podemos ver varios cráneos en donde vemos las diagnosis que hablábamos al principio, el diente, el colmillo o canino, ¿sí? La fosa temporal, acá se la ve mucho más marcada, pero ya hacia los grupos más derivados, como son los sinodóntidos y los mamíferos, esa fosa se encuentra modificada en un arco, ¿sí? Para llegar finalmente al grupo terminal de los sinápsidos, perdón, que es Mamalia. Mamalia es un grupo que está conformado por dos grupos incluidos, que es Prototeria y Teria. En este caso, la mandíbula inferior ya se encuentra compuesta por un único hueso llamado dentario que articula directamente con el escamosal. La articulación mandibular es una articulación craneostílica. El hueso cuadrado, que era el que participaba de la articulación en los grupos anteriores, pasa a ser parte del oído medio, ¿sí? Posee un cóndilo occipital doble, posee glándulas mamarias y el pelo cubierto de pelos. Estas últimas dos características es lo que hace difícil incluir en Mamalia a muchos grupos fósiles. Como les decía, la mandíbula, acá vemos cómo va modificándose la mandíbula inferior y cómo los huesos que conforman la articulación de la mandíbula inferior en los sinápsidos más basales, ¿sí? Pasan a conformar parte de los huesos del oído en los sinápsidos más terminales, como son los mamíferos actuales. Entonces tenemos el escamosal es el que está pintado de fucsia, entonces vemos cómo termina siendo directamente parte, es el estribo del oído interno. Otra característica importante en los mamíferos es la presencia de bulas timpánicas, son unas ampollas en la base del cráneo, ¿sí? De donde salen la fenestra auricular, ¿sí?
y está asociado al gran desarrollo de la audición que poseen los mamíferos actuales. Acá vemos un poco más esquematizados cómo fueron transformándose todos los huesos del oído, ¿sí? A partir de los huesos articulares de la mandíbula inferior y la mandíbula superior en los tetrápodos, ¿sí? Acá tenemos un crossopterigio en donde vemos el angular, el articular, el cuadrado y el lío mandibular, cómo forman parte de la articulación de la mandíbula inferior con la mandíbula superior. Este es el escamosal. En anfibios y en la mayoría de los reptiles ya el lío mandibular pasa a formar la famosa columela, ¿sí? Y participar ya en la audición, sobre todo detectando vibraciones de baja intensidad de baja frecuencia, perdón, a través de la mandíbula. Ya en los primeros sinápsidos, el cuadrado y el articular se reducen mucho en cuanto a tamaño, para finalmente componer los huesos del oído, que son el estribo, el yunque y el martillo, ¿sí? Están dentro de lo que se conoce como bula timpánica y son los que transmiten las vibraciones del tímpano hacia el oído interno, ¿sí? Y la articulación pasa a estar conformada directamente por el dentario y por el escamosal. Otras características que ya no tienen que ver con la parte esquelética son la ausencia del arco aórtico derecho. Los glóbulos rojos dejan de tener núcleo, excepto en los camélidos. Las vértebras cervicales se estabilizan en 7, excepto en Cenartra y en Sirenia. La cavidad torácica y abdominal está dividida por un diafragma. El corazón posee 4 cámaras, que es también un paralelismo con Arcosauria, y son homeotermos, que es otro paralelismo con Arcosauria, ¿sí? Acá vemos el corazón, ¿sí? Con las 4 cavidades. Este es un corazón de mamífero, ¿sí? Esto era una animación que, bueno, ya otro día se las muestro. Este es el órgano del diafragma que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Y que junto con las costillas conforman la caja torácica, que de manera mecánica permite y eficientiza la respiración en los mamíferos. Poseen glándulas en la piel, ¿sí? Lo que no poseen son glándulas venenosas o glándulas mucosas, pero sí poseen glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias, sí poseen glándulas en la piel. Poseen una caja craneana bien desarrollada en comparación a los otros grupos. Los dientes, como decíamos, son alveolares y tecodontos. Posee una doble dentición, la dentición decidua y finalmente una permanente. La decidua es la que en los humanos llamamos dientes de leche. Poseen vocalizaciones bien desarrolladas por medio de cuerdas vocales. El oído externo posee un pabellón auricular, que es la oreja, y un conducto auditivo exterior. Y son ovíparos, pero principalmente vivíparos, con un fuerte cuidado parental de las crías. Otra de las características diagnósticas exclusivas de los mamíferos son los pelos, ¿sí? Los pelos tienen un folículo piloso a partir del cual se desarrolla. El pelo está formado por una capa de queratina y asociado a varias glándulas. Acá vemos una glándula sudorípara, acá vemos una glándula sebácea. Y en muchos casos hay un músculo erector del pelo, ¿sí? El famoso músculo que nos pone los pelos de punta, que está asociado no solo a la termorregulación, a la homeostasis
de los mamíferos, sino también participa en varios, en la generación de señales visuales con los pelos, porque además de tener un cuidado parental muy, muy fuerte, los mamíferos también son organismos fuertemente sociales e interactivos con otros miembros de su especie y de otras especies. Entonces eso hace que tengamos un repertorio de comportamientos bastante interesantes. La presencia de glándulas mamarias, ¿sí? Estas de acá arriba son las glándulas mamarias de los prototerios que no tienen pezones. Directamente la glándula mamaria vierte la leche a través de poros, ¿sí? En la piel del organismo. Y podemos tener en los teria, en los grupos más derivados, las glándulas mamarias asociadas a una teta, ¿sí? Que esto sería como la de la vaca, en donde hay una cisterna, un receptáculo donde se acumula la leche y recién se vierte, o a un pezón, ¿sí? Los pezones serían, no tienen esa cisterna. Esto es lo que llamamos en castellano ubre o teta, y esto es pezón. Los mamíferos, a pesar de tener un cráneo sinápsido, o sea, un único tipo de cráneo en función a sus fosas temporales, desarrollaron una gran diversidad en cuanto a modos de vida y y a, y a formas de alimentación. Entonces la diversidad de cráneos y la diversidad de mamíferos es enorme. Actualmente se calculan cerca de 8.000, entre 6.000 y 8.000 especies, pero todos con una estructura básica, ¿sí? Una estructura de base similar. Dientes incisivos, caninos, premolares y molares, el dentario formando la mandíbula inferior, Mira cómo duerme esta otra. Echa mucho. hay un micrófono abierto por ahí. ¿Sí? Bueno, como les decía, la clasificación de mamalia incluye Prototeria y Teria, ¿sí? Prototeria incluye un orden, los monotremata, y Teria dos infraclases, Metateria y Euteria. Prototeria son mamíferos ovíparos, lo habíamos dicho ya. Actualmente forma un clado monofilético. Contiene un solo orden, que es el de monotremata, con dos familias: Ornitorrínquide y Taquiglóside. Taquiglóside, o sea, estas dos familias incluyen tres géneros: Ornitorhynchus de la familia Ornitorrynchidae y Tachyglosus y Zaglossus de la familia Tachyglossidae. Los monotremas son los conocidos ornitorrincos, ¿sí? Habitan principalmente el continente australiano, Tasmania y algunas islas cercanas al continente australiano. Son organismos acuáticos, poseen entre las características de monotremata la presencia de un pico córneo, ¿sí? Además de que ponen huevos, poseen un pico córneo muy sensible, y estos son los más conocidos. La otra familia, Tachyglossidae, son los equidnas. Estos son organismos terrestres, también poseen un pico córneo, con una forma un poco más aguzada, y una cubierta de púas, ¿sí? Parecidas a las de un puercoespín. Estos organismos habitan en Australia continental, ¿sí? Teria incluye a Metateria y Euteria. Teria significa bestias. Comprende a todos los mamíferos vivíparos, glándulas mamarias con pezones o ubres. Ya no poseen cloaca, que aunque se encuentra reducida en Metateria, pero no es funcional. Los testículos generalmente están alojados en el escroto y no en la cavidad abdominal. Los penes poseen una uretra y ya poseen pabellones auditivos, orejas. Si se fijan, los organismos que les mostré, los Prototeria, no tienen orejas, ¿sí? Tienen oídos, pero no tienen pabellones auriculares.
Dentro de Teria tenemos a Metateria, que significa bestias diferentes, es del griego. Los metaterios son los que vulgarmente llamamos marsupiales y se distribuyen en Australasia y América, en las regiones australásicas y americanas. Poseen un cráneo bastante particular, con un hocico muy largo, una región del neurocráneo relativamente pequeña. Poseen la dentición completa, o sea, poseen todos los dientes incisivos, caninos, premaxilares, premolares y molares. Pero lo que es importante es que tienen fenestras en el paladar, ¿sí? El paladar está fenestrado. Esto después se cubre con tegumento, pero desde el punto de vista esquelético el paladar posee fenestras y la mandíbula inferior, el dentario, forma este ángulo tan característico que es muy fácil de reconocer en la mayoría de los marsupiales, al menos a nivel esquelético. Otra característica de los marsupiales, bastante llamativa, es que los testículos que están dentro del escroto están por delante del pene y no por detrás. ¿Sí? Este es un canguro, este es el escroto con los testículos y este es el pene. Los marsupiales, por ahí los más conocidos son los marsupiales australianos. Este es un canguro, el famoso canguro rojo, uno de los marsupiales vivos más grandes, y este es el demonio de Tasmania, ¿sí? Pero un dato interesante es que los marsupiales habitan y habitaron sobre todo América del Sur, llegando a tener formas muy diversas, ¿sí? La diversidad de marsupiales en América del Sur llegó a ser enorme, y que incluyó grandes predadores como este, que es el Thylacos milus, que también es conocido como tigre marsupial de diente de sable, ¿sí? Que compartió durante varios millones de años la fauna, la megafauna de mamíferos sudamericanos, hasta la gran extinción de la megafauna. Actualmente los mamíferos, los marsupiales que quedan en Sudamérica son menos, entre comillas, menos espectaculares. Están las comadrejas, ¿sí? que últimamente se pusieron de moda porque varias personas comenzaron a tener de mascotas comadrejas. Las marmosas o comadrejitas o monitos de monte se les llaman también, que muchas veces son confundidos con ratones, pero son pequeñas comadrejas, pequeños marsupiales, muchos de ellos con hábitos arborícolas, que habitan en bosques. La comadreja colorada, que el término comadreja para los marsupiales sudamericanos en realidad se origina con este animalito, ¿sí? Cuando llegan los europeos a América y observan esta especie, la comadreja colorada, lutriolina, es muy parecida, salvando enormes diferencias, pero digamos en rasgos generales, es bastante parecida a la comadreja europea. Entonces de ahí es que los marsupiales sudamericanos, al menos en el extremo sur de Sudamérica, los llamemos comadreja, pero en otros países que por ahí mantienen más los nombres nativos y originarios son las que se conocen como zarigüeyas. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más marsupiales sudamericanos, pero todos son marsupiales entre medianos y pequeños. Ahora llegamos a la infraclase Euteria, que significa verdaderas bestias. Son los organismos con los que nosotros nos encontramos más familiarizados, a los que asociamos más como mamíferos, ¿sí? Son cosmopolitas y se encuentran en todos los hábitats del planeta, desde los polos, los océanos, montañas, selvas, desiertos,
hábitat que se les ocurra hay un mamífero, y el fósil más antiguo y basal, ya de un Euteria moderno, es Eomaya, que es del Cretácico inferior. Y esta es la reconstrucción de ese bichito, ¿sí? Los euterios tienen un cráneo sin orificios, sin fenestras en el paladar, y el ángulo de la mandíbula no está replegado hacia adentro. Poseen un hueso timpánico anular o en forma de ampolla. Tienen una fórmula dentaria básica en donde se redujeron los dientes a solo 3 incisivos. Esto que ven acá se llama fórmula dentaria y es la descripción de los dientes en una hemimandíbula superior e inferior. Es como si el cráneo lo cortáramos por la mitad y viéramos cuántos dientes tienen en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces acá indica 3 incisivos arriba, 3 incisivos abajo, un canino arriba, un canino abajo, 4 premolares arriba, 4 premolares abajo, 3 molares arriba y 3 molares abajo. Esto, para calcular la cantidad de dientes completos, se multiplica por 2. Esta fórmula dentaria básica se va a modificar mucho en los distintos órdenes y familias de euterios actuales, con familias incluso que no tienen dentición, que directamente no tienen dientes. El cerebro posee 2 grandes hemisferios conectados por un cuerpo calloso y son todos, absolutamente todos, vivíparos y con un largo periodo de gestación en el útero. Y una placenta alantoidea, en realidad es corioalantoidea. Esto significa que la placenta de los mamíferos proviene en parte de lo que conocemos como corion en el huevo amniota y como membrana alantoides también en el huevo amniota, ¿sí? La combinación de esas 2 membranas genera lo que es la placenta en los mamíferos placentados. La viviparidad de los euteria difiere de las otras formas de viviparismo, por ejemplo en reptiles, en algunos peces, por lo menos por la presencia, por dos características principales: la presencia de la progesterona y la de células trofoblásticas y blastocitos, ¿sí? Que participan en la embriogénesis en el desarrollo de los embriones de los mamíferos. Poseen una vagina impar, el pene es recorrido en toda su longitud por la uretra, presentan hueso peniano, que se llama baculum, excepto insectívora, quiróptera, rodentia, carnívora y todos los mamíferos presentan hueso peniano, excepto los hombres, el ser humano, dentro de los primates. No poseen marsupios ni huesos epipúbicos. Los mamíferos placentarios, los euterios, tienen formas fósiles bien reconocibles. Esto es en Macrauquenia, era un ungulado muy grande que habitaba América del Sur, ¿sí? Pero actualmente la diversidad sigue siendo grande. A nivel continental, el continente con mayor diversidad de mamíferos euterios es África, ¿sí? Sobre todo a nivel de megafauna, Asia y África. Así como se dice que América es el continente de las aves, se dice que África es el continente de los mamíferos. Y son un grupo, como les decía, bastante familiarizado. Los humanos los conocemos bastante, sobre todo porque es el principal grupo de organismos que fue utilizado por los humanos históricamente, ¿sí? Entonces hay bastante conocimiento acerca de algunos grupos de mamíferos, sobre todo los grupos más grandes. Ahora actualmente los mamíferos, una forma de estudiar mamíferos es a través de cámaras trampas. Es una herramienta bastante útil. Van a ver que prácticamente desde que aparecieron las trampas cámaras, todas las personas que trabajan con mamíferos las utilizan, porque es un método de registro poco invasivo, muy, muy eficiente.
hasta el uso de cámaras trampas, generalmente los mamíferos se los estudiaba por observación directa o cazándolos, ¿sí? Con capturas de ejemplares muertos. Entonces estas son algunas fotos de trampas cámara, ¿sí? Este es en el norte de la provincia, esto es en la zona del Impenetrable, en Santiago del Estero, en el Chaco santiagueño, ¿sí? Esto también es el Chaco santiagueño. Esto es en el Parque Nacional Copo. Esto es acá al norte de la provincia, en la zona de cerca de Orán. ¿Sí? Esto también. Esto es en la zona del Chaco santiagueño. Esta foto es en el Chaco salteño. ¿Sí? Como pueden ver, el registro de mamíferos se hace muchísimo más fácil, incluso a la noche, ¿sí? Las cámaras tienen sensores de visión nocturna, como se llama, o sensores infrarrojos que permiten sacar fotos con muy poca luz, ¿sí? Acá hay otra foto. Las cámaras también permiten, si se fijan, esta es la misma cámara que tomó 3 animales en la misma noche, ¿sí? En 3 noches distintas. Acá abajo, una cosa interesante es que también, si se fijan, acá aparece la fecha y la hora en la que se tomó la foto, ¿sí? Y van a ver que cambia. Esta es la foto del 5, esta es otra foto de otro mes y esta es otra foto, ¿sí? Pero es el mismo lugar. Entonces eso nos permite tener una idea también del tamaño relativo de algunos organismos, ¿sí? También capturan cada tanto algún que otro cazador, ¿sí? Muchas veces se utilizan como herramientas para monitorear la presión de caza en algunos sistemas, ¿sí? Profe, ¿y cuánto tiempo le dura la batería a esos sistemas? Porque Y los dejan una semana o dos, ¿cuánto? depende el tipo de cámara, depende la batería que use. Obviamente, mientras más tiempo dure la batería, es más cara la cámara. Pero, por ejemplo, las que usé yo las dejé entre 7 y 14 días. En ambientes con menos presencia de mamíferos las dejan hasta 40 días. Como la cámara saca solamente fotos cuando cruza un animal, en realidad las baterías también duran en función de cuántas fotos saca, ¿sí? O sea, vos podés dejar una cámara puesta y no se cruzó ningún bicho, entonces no sacó ninguna foto, vos la vas a buscar y está con la batería intacta. En Claro, otro no lugar, gasta. claro, no gasta nada. En otro lugar, la cámara gastó la batería en los primeros 4 días porque se le cruzaron 1 millón de animales, no sé. Pero ahora toda la tecnología de baterías está bastante mejorada y suelen ser baterías que duran mucho tiempo, ¿sí? Eh, yo tengo de varias, de las que usan pilas como las de los controles remotos, hasta otras que tienen incluso paneles solares. Acá vemos esta foto es en la zona de pastizales pampeanos en el sur de la provincia de Santa Fe, donde yo también trabajé. Esta también, ¿sí? Esta es otra también en el sur de Santa Fe. Estas son más del Chaco salteño. Esta también es del Chaco salteño. Entonces, como verán, actualmente el trabajo sobre mamíferos es mucho más simple que lo que era antiguamente, ¿sí? También es importante tener en cuenta este tipo de metodologías que no son extractivas, se llaman, o sea, no estamos colectando ejemplares, porque uno de los grandes problemas en la actualidad es la pérdida de biodiversidad y uno de los grupos que presentan la mayor tasa de extinción, no solo de extinciones de especies, sino de disminución de poblaciones son los mamíferos. A principio de año salió un informe de la Organización Mundial para la Conservación de la Naturaleza en donde se estima
que en los últimos 30 años se perdió el 60% de la biomasa de mamíferos del planeta, al menos de mamíferos grandes, ¿sí? O sea, eso significa que hay menos de la mitad de mamíferos actualmente que hace 30 años. Mamíferos silvestres, ¿no? No humanos ni vacas. Y hay, Entonces, ¿cómo? perdón, hay banco así como banco de semillas en los vegetales, ¿hay algún resguardo para los animales? Y que no te, digamos, desde el punto de vista ecológico, Banco de no te, esperma, esas cosas, ¿no? pero desde el punto de vista ecológico y funcional en un ecosistema, eso no te sirve. O sea, vos podés guardar un banco de esperma, podés tener un muestrario de la variabilidad genética de las especies que habitaron la Tierra, porque sería básicamente así, pero desde el punto de vista funcional de los ecosistemas, no sirve, no tiene sentido, no funciona, ¿sí? No está el animal en el ecosistema. Los mamíferos cumplen, al ser animales tan grandes, cumplen funciones claves en los ecosistemas. Entonces, un ecosistema que perdió el 60% de los componentes de ese sistema, en mamíferos solamente, no estaría funcionando muy bien. Entonces, ese es el principal problema y ese es el punto más crítico de la conservación de la biodiversidad. No tanto la variabilidad genética, no tanto las especies en sí, o sea, más allá de una cuestión ética, que poder observar especies silvestres está bien, digamos, y genera bienestar en el ser humano. Lo más grave es que cuando vos perdés una especie, perdés una función en el sistema. Esa especie cumplía un rol dentro del sistema. Entonces el sistema comienza a tener fallas y mientras más especies perdés o mientras más reducís el tamaño de las poblaciones de esas especies, el sistema va a tener más fallas y va a dejar de brindar servicios ecosistémicos como ahora el más observable, quizás el que nos permite tener una idea de hasta dónde pueden llegar las implicancias de las pérdidas de especies, es la contención de enfermedades. ¿Sí? Muchas de las enfermedades actuales, ahora salió la gripe esta, la H5N10, el mismo coronavirus, etcétera, son enfermedades que surgen de los sistemas naturales porque se quedan, entre comillas, sin hospedadores en los sistemas naturales. Entonces, si vos no tenés mamíferos, entre comillas, que se enfermen en los sistemas naturales, agarra al mamífero más abundante a mano, que somos nosotros, ¿sí? Ese es un servicio ecosistémico que ahora se les está dando, hasta cierta medida se les está dando bolilla, pero ahora resultó evidente. Hace 30 años teníamos más del doble de animales, de mamíferos grandes en los sistemas naturales, que mantenían las enfermedades dentro de los sistemas naturales. Y cuando hablo de mamíferos grandes, hablo de grandes predadores, o sea, no necesariamente las enfermedades las mantenían contenidas en los sistemas naturales, enfermándose el organismo, pero sí consumiendo presas que dispersan esas enfermedades. Los primeros organismos que se pierden en los sistemas son los grandes predadores. Entonces, si los grandes predadores no consumen presas, las presas proliferan, tenemos poblaciones grandes de organismos presas que en muchos de los casos contienen enfermedades de transmisión zoonótica. Entonces, por ejemplo, ese es el ejemplo más útil cuando a veces te preguntan, y bueno, pero ¿de qué sirve conservar la diversidad animal o la diversidad biológica en los sistemas, ¿no? Siempre hablando, por eso también se cambió el enfoque de la conservación. Antes la conservación se enfocaba, antes estoy hablando hace 30, 40 años, se enfocaba, que todavía queda, digamos, la inercia de ese tipo de enfoque, se enfocaba en especies. Entonces escuchábamos
proyectos para la conservación de las ballenas, del jaguarete, del gorila de montaña, de los elefantes, de los, no sé, de los tucanes, etc. Actualmente el enfoque es a nivel ecosistémico. No tiene sentido proteger las especies sin el entorno. Vos las especies las podés proteger en un zoológico o conservas el material genético en un tubo de ensayo en una heladera. Pero no cumple su función. No tiene ningún impacto en los sistemas. Entonces el sistema deja de funcionar a la larga. O al menos deja de funcionar de la manera que venía funcionando. Y con la carrera nuestra, ¿qué podemos hacer? Ya sé que, bueno, estamos en segundo año, pero seguro que nos espera, pero bueno, el tiempo corre. Mientras, ¿qué podemos ir haciendo? Y bueno, una de las cosas que tiene que ver, que siempre lo planteo desde la ingeniería en recursos naturales, los ingenieros en recursos naturales, uno de los elementos, digamos, las incumbencias más importantes que están desarrollando, al menos en la región, a nivel regional, son, por un lado, las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Muchas de esas evaluaciones de impacto ambiental no están bien hechas. Lamentablemente, esa es una realidad. Al ser un trámite, o sea, es solamente un requisito para la habilitación de algún aprovechamiento productivo, muchas de las evaluaciones de impacto ambiental no están bien hechas. Entonces la información no está lo suficientemente bien volcada para entender cuál puede llegar a ser el impacto. ¿A qué me refiero con eso? Muchas de las evaluaciones de impacto ambiental hacen énfasis en esto, en especies de mamíferos y de aves, porque son más fáciles de monitorear, y en la presencia o ausencia de especies amenazadas. Entonces, si no hay una especie amenazada, medio que las evaluaciones de impacto ambiental no están produciendo mucho daño y listo, no pasa nada. Ahí hay dos errores. El primero es, no siempre los muestreos son lo suficientemente grandes como para detectar especies amenazadas que suelen ser raras. Y segundo, todas las especies son importantes, no solo las amenazadas. Entonces, si el emprendimiento va a impactar sobre una población de una especie que no es amenazada, pero es clave en el sistema, también estamos generando un gran impacto. Y el otro punto que por ahí a mí en lo personal me parece más interesante y que está muy poco desarrollado, sobre todo en Argentina, es el manejo de poblaciones silvestres, ¿sí? Por ejemplo, uno puede estar a favor o en contra de la caza, de la cacería. A mí en lo personal, junto con la pesca, es una actividad que no me interesa, digamos, no me resulta divertida, ni la caza ni la pesca. Pero son actividades que sabemos que existen y que son bastante frecuentes en los sistemas, sobre todo en América del Sur. Pero no existe un solo plan de manejo o un solo plan de control sobre lo que se extrae de las poblaciones naturales. Actualmente la definición de los cupos de caza en la mayoría de las provincias de Argentina y en Sudamérica en general son totalmente arbitrarios o están basados en datos que alguna vez se tomaron hace 60, 70, 80 años incluso, ¿sí? Y no hay ningún tipo de plan de manejo. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, sabemos que en Salta y en toda la región chaqueña se consume muchísimo el quirquincho como carne de monte, ¿sí? No solo por los pobladores locales, sino como carne que mucha gente de los centros urbanos de la zona van y buscan y compran carne de quirquincho en el monte, o es una carne que es requerida. No hay un solo trabajo, ni uno, sobre cuál es el tamaño de la población en los quirquinchos, cuál es el impacto de las actividades, no solo de la cacería en sí, sino de otras actividades como los cultivos, como el avance de la frontera agropecuaria, como extracción de madera, como ganadería, o sea, cualquiera de las actividades productivas humanas, no se sabe qué impacto tiene sobre las poblaciones de quirquincho. Y ese es un área en donde se podría trabajar muchísimo, pero no se trabaja.
Este, ¿Por qué Tampoco es, ocurre? ¿Cómo? tampoco se hace en corredores, no sé cómo le podrían llamar, corredores donde únicamente habiten los bichos, digamos, y las No, plantas, sí hay, y no sí puede, hay. ¿sí? Sí, sí, el ordenamiento territorial de bosque y las áreas protegidas funcionan en esa dirección. El tema es que sin la información generada por el ámbito académico, muchas veces esos sistemas no son los más adecuados. En el ordenamiento territorial de bosque, por ejemplo, prácticamente la gente, tanto los biólogos como los ingenieros en recursos naturales, no están participando. Yo en lo personal participo con la provincia en la revisión del ordenamiento territorial de bosques y no hay nadie más del ámbito al menos que debería preocuparse por la conservación. Sí, de ¿Sí? hecho parece que no se le da bolilla, ¿no? Porque con lo que pasa en Brasil nomás vemos que cada vez hay menos selva. Y Sí, pero eso el que es un... tema, digamos, el tema Brasil suena feo, pero asunto de los brasileros, digamos, o sea, no logramos desde el ámbito académico local eh, generar algún tipo de movimiento en Salta, nomás, ni siquiera estoy pensando a nivel región del noroeste, menos vamos a impactar en el tema Brasil. Es más, de hecho, sabemos más sobre lo que está ocurriendo en Brasil que sobre lo que está ocurriendo en los bosques acá en Salta. Ese es otro problema también. Entonces no hay, o sea, no hay un perfil claro en cuanto a la formación de los profesionales en ciencias naturales. O mejor dicho, sí hay un perfil que no sería el más apropiado para el tema de conservación. Por ejemplo, yo estaba leyendo ayer y hoy una serie de notas por la Semana del Ambiente, porque el 5 de junio fue el Día del Ambiente, y una serie de notas por la Semana del Ambiente en el Tribuno, que salen desde la Escuela de Gestión Ambiental y Negocios Ambientales o algo así de la Universidad Católica de Salta. Y en la Universidad Católica no hay carreras ambientales. Las carreras ambientales están en la Universidad Nacional de Salta. Y no vi ninguna nota, por ejemplo, por dar una idea, de la Escuela de Recursos Naturales sobre el Día del Ambiente, la problemática de los recursos naturales en la provincia de Salta, qué sé yo. Si alguno conoce alguna nota, por ejemplo, que haya salido desde la Escuela de Recursos Naturales, me la pasa, pero yo no encontré. Bueno, pero hay que intervenir en las escuelas secundarias, sobre todo para que los chicos, las nuevas Pero no es, generaciones... pero no No, es ya sé, función, ya sí, pero esto sé. no es función del ingeniero en recursos naturales. Ojalá sea un nicho de trabajo, uno no sabe. No, no, porque el ingeniero, o sea, ese es el otro punto también. Cuando uno elige una carrera profesional, tiene que tener bien en claro cuáles son las incumbencias de esas carreras, ¿sí? No es lo mismo, yo soy biólogo, yo soy doctor en biología. No es lo mismo la incumbencia de un doctor en biología que la incumbencia de un ingeniero en recursos naturales que la incumbencia de un profesor de ciencias naturales. Entonces, tanto un ingeniero en recursos naturales como un doctor en biología no estamos formados para dar clases. No, pero Estamos, pueden interactuar dando charlas y clases a docentes de la secundaria o del terciario para ponele, solucionar. pero ¿en qué materia de la carrera vos tenés formación para por ejemplo, eso se llama divulgación de la ciencia o divulgación de los conocimientos sobre ciencias naturales? ¿Qué materia te lo da? Ah, no sé, No, capaz no que es sea un ninguna. posgrado, no sé. Se pueden generar, son puestos de trabajo, qué sé yo. Eh, Por eso, pero sí, pero los puestos de trabajo, eso tienen que ver con las incumbencias profesionales. Ese es todo un tema de discusión, digamos, que se está yendo de la clase, pero que es está bien. interesante igual. Bueno, Vos cuando lees el perfil del ingeniero en recursos naturales, el perfil que define la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, el perfil es muy claro, ¿sí?
De hecho, hay una ingeniera en recursos naturales muy amiga mía, que es Mariana Raposo, que comenzó a generar una serie de libros para la primaria, ¿sí? Sobre fauna nativa. Hay un libro sobre flamenco, otro sobre tapires, sobre jaguares, capaz que alguno de ustedes lo conozcan. ¿Sí? Pero eso ella fue con una motivación propia, por una cuestión particular, y formó un equipo en donde participan psicopedagogos y profesores de los distintos niveles para acompañarla a ella en la generación de un material adecuado para la educación. Ella lo que brindó en realidad fue la idea, porque tampoco ella es especialista en estos animales, entonces buscó a especialistas en cada uno de los animales para que la información sea correcta. Eso fue todo un proceso interdisciplinario por la motivación de una persona de generar material para las escuelas primarias, por ejemplo. ¿Qué pasó? Cuando quiso presentarlo al Ministerio de Educación de la provincia para que esos textos sean incluidos en la educación primaria, sobre todo, le dijeron que no, porque como el autor está vivo, es ella, hay que pagar derechos. Claro, hay que pagar derechos de autor. Y la provincia no está en condiciones de pagar los derechos de autor. Entonces, por eso utilizan libros de autores que ya están muertos. Es mucho más compleja la situación, como verás. Entonces, lo que tenemos que hacer desde nuestra posición como profesionales en las ciencias naturales, al menos es enfocarnos y hacer bien el trabajo que nos incumbe, ¿sí? En Salta es, como les decía, es muy frecuente la participación de los ingenieros en recursos naturales en las evaluaciones de impacto ambiental. Bueno, hagamos bien las evaluaciones de impacto ambiental, que sean precisas, que sean correctas, que respondan las preguntas adecuadas y no que sea un mismo modelo de evaluación de impacto ambiental para una minera, un desmonte, una fábrica, un camino, etc. ¿Sí? Eso es lo que nos toca desde nuestro lugar. Entonces seamos eficientes en eso. Como así también en el desarrollo de, por ejemplo, planes de manejo y uso de distintos recursos naturales. Toda la reglamentación de pesca, por ejemplo, no tiene ninguna base Jurídica. No, real, de datos. No hay datos. No, base jurídica tiene, pero esa base jurídica no tiene datos reales de cuánto pescado hay en los ríos de Salta. ¿Cómo están las poblaciones de peces? ¿Cuán bien o cuán mal están? Se sabe que están mal, se supone que están mal. Pero ¿cuán mal están? ¿Cuán bien están? ¿Cuánto se pueden aprovechar? ¿Cuánto no? ¿Quiénes la aprovechan? ¿Quiénes no? Y así. O sea, todas Claro, yo estas acá preguntas. en el dique de Rosario, la frontera, escucho a varios hombres así en la confitería cuando se reúnen que quieren ir de pesca. Se van, por ejemplo, cuentan ellos que se van a otros diques, a Santiago del Estero, a Tucumán, y traen peces vivos y los largan en el dique de aquí para ver cuál sobrevive y cuál no sobrevive, y hacen un desastre. Y bueno, ahí no hay eso tendría que estar manejado y controlado y tendría que haber una propuesta. Eso es trabajo de un ingeniero de recursos naturales, por ejemplo. Eso, lo que acabas de nombrar, en vez de que lo hagan pescadores aficionados, es un proyecto que debería ser encarado por un ingeniero en recursos naturales. Claro. No, sí, hay mucho para hacer, hay mucho. El tema es cuando la política talla. No es una cuestión política tampoco, ¿no? Es una cuestión de después cuando muchos ingenieros en recursos naturales se reciben, qué hacen y qué dejan de hacer. No es muy frecuente dentro de la carrera de ingenieros en recursos naturales que, por ejemplo, se presenten a CONICET. Hay, pero conozco muy pocos. La mayoría pone una consultora ambiental. Y las incumbencias de recursos naturales no son solo consultoras ambientales. Pero bueno, el perfil de la carrera está bastante claro. La carrera apunta a formar consultores en ambiente. Medio ambiente, claro. Yo conozco
conozco unos cuantos, la mayoría están en el INENCO, capaz que ustedes los escucharon nombrar, Lucas Segués o Eliana Cruz, hay varios ingenieros en recursos naturales que hacen investigación en el INENCO, que trabajan más con la parte social, socioeconómica, ¿sí? Con sistemas de aprovechamiento a escala familiar en el Chaco salteño. Pero después no conozco más nadie. Bueno, yo creo que se han dormido los chicos, profe. Sí, yo creo que sí, que la charla quedamos charlando nosotros dos nomás. Bueno, hacemos como los otros días. Yo voy a quedarme en línea. Hay un video que yo puse ahí, el link, que es bastante interesante, que un poco resume la clase que di de sinápsida. Y bueno, y después las actividades. En las actividades hay 2 trabajos también, así que cualquier duda que tengan me avisan, yo estoy en línea, ¿sí? Bueno, Profe, una pregunta. ¿Sabe ya la fecha del parcial? Ayer me tengo que fijar. Ayer algo dijo el profe. A ver, para que me fijo ahora en el celular. Acá está. No, no está definida todavía por el tema de los feriados. Vieron que el 17 y el 21 es feriado. Eh, Acá están, no pusieron todavía ninguna fecha, pero lo que pasa es que dice que por el tema perdón, de los feriados, el 22 sería el único día que queda para la última clase del profesor Arias. Entonces el parcial sería la semana siguiente del 22 de junio. Así que todavía la semana que viene no, la próxima sería, ¿sí? Apenas yo tenga novedades, porque todavía no consensuamos la fecha, apenas nos informe el jefe de cátedra la fecha del parcial, yo las comparto, así que no se preocupen por eso, ¿sí? Pero para que se queden un poco más tranquilos, la reunión que viene, la semana que viene no, seguramente la siguiente o a partir de la siguiente va a ser el parcial, ¿sí? Bien, gracias, profe. De nada.